en cuáles no, ¿no? Para la complejidad, quiero que ustedes me digan cuáles son las complejidades de los algoritmos que hemos estado viendo. Entonces, pues ahí vayan anotando la complejidad del algoritmo o la pueden decir como quieran. Y bueno, mientras ustedes ponen eso, vamos a ir comentando algunos de los casos de uso. Y pues primero con la BFS, ¿no? Entonces, estamos hablando de algoritmos que sirven para encontrar el camino más corto entre un par de nodos. El caso de la BFS nos puede servir para encontrar ese camino, pero tiene una condición, ¿no? Y es que solamente nos va a servir cuando los pesos son uno. Es decir, cuando todos los pesos de todas las aristas valen uno. O en otras palabras, cuando solamente estamos contando el número de saltos que hay en el grafo, ¿no? Entonces, si tenemos ahí un grafo y solamente queremos contar cuántos saltos tenemos que dar para llegar a un nodo, en ese caso la BFS sí nos puede servir para encontrar esa distancia. Entonces, esa es una condición, ¿no? De la BFS. Otra característica es que pues nos sirve en grafos dirigidos y no dirigidos. Entonces, en esos dos tipos de grafos podemos encontrar la distancia y la BFS nos va a decir la distancia entre un nodo U y todos los demás, ¿no? Entonces lo podemos ver como que nos va a encontrar la distancia del conjunto de U, producto cartesiano con E, donde E es el conjunto de, ay no, no es E, ¿verdad? Es de V, donde V es el conjunto de todas las aristas, perdón, de todos los vértices. Entonces, bueno, si recuerdan lo de teoría de conjuntos, este producto cartesiano, pues sería U, V1, luego U, V2, y así U, VI para todos los I que están en V, ¿no? Etcétera. Entonces nos va a encontrar esa distancia entre U contra todos los demás. Y la complejidad, bueno, aún nadie ha puesto nada, pero vayan poniéndolo. Las complejidades de estos algoritmos, si las recuerdan. Mientras vamos con las características del otro algoritmo, que es el de Floyd-Warshall. En este algoritmo, nos funciona igual, ¿no? Para dirigidos y no dirigidos. Ahí no pasa nada, podemos usarlo en ambos casos. Otra característica es que aquí ya no tenemos la restricción de que el peso sea uno, ¿no? Ahí las aristas ya pueden tener cualquier peso y el algoritmo lo va a contestar bien. Entonces, cualquier peso. Bueno, aquí cualquier peso sería cualquier peso positivo, ¿no? Que no sea negativo. Ahí sí ya no jalaría. Otra característica es que a diferencia de la BFS y de Dijkstra, este algoritmo de Floyd-Warshall nos encuentra la distancia de todos contra todos, ¿no? Que sería V, producto cartesiano V. Entonces aquí nos va a dar una matriz con la distancia de todos contra todos. Y ya David ya nos puso la complejidad de la BFS y sí, es O de V más E, ¿no? La suma del número de vértices y de aristas. Bueno, hay alguien que ponga ahora la de la complejidad del Floyd-Warshall. Mientras vamos con los casos de uso de Dijkstra. Y en este caso, pues tenemos lo mismo, funciona en dirigidos y no dirigidos. Tenemos que también funciona con cualquier peso. Y igual que la BFS, nos va a dar las distancias de un nodo U contra todos los demás. Y bueno, ya nomás nos faltan las complejidades. ¿Alguien recuerda de Floyd Warshall o la de Dijkstra? La de Floyd, ajá, esa ya nos dice, vale, que es V cúbica, ¿no? Y sí, es esta de
V cúbica, porque si recuerdan, pues era, eran 3 for, ¿no? Iterabas en una U, luego una V y luego en las aristas de entre esos 2. Este, y falta la complejidad de Dijkstra. Bueno, ese es el más reciente, ¿no? Entonces lo deberían recordar. Es eso de que, a ver, ahí va. Este, sí, sí, es esa. V, el número de vértices más el logaritmo base 2 de V, ¿no? Sí, recuerden que esta complejidad se logra cuando en la implementación usamos una estructura optimizada, ¿no? Que es la cola de prioridad. Porque la idea sí, sin optimizar, creo que es V por E, si no mal recuerdo. Pero ya utilizando esa cola de prioridad podemos alcanzar esta complejidad. Y bueno, pues ahí tenemos estos casos, ¿no? Tenemos la BFS, que solamente sirve cuando queremos contar el número de saltos. Tenemos Freud-Warshall, que solamente sirve en grafos pequeños, porque es el que tiene mayor complejidad, pero tiene la ventaja de que nos va a dar las distancias de todos contra todos. Tenemos Dijkstra, que pues suele ser el más utilizado, porque pues sirve cuando no tenemos esta restricción del número de saltos. Entonces nos sirve con cualquier peso y pues es el que tiene una mejor complejidad, ¿no? Entonces suele ser el más utilizado en problemas en los que tenemos que encontrar la distancia entre un par de nodos. Entonces, si, bueno, a pesar de que Dijkstra suele ser el más utilizado, pues aún así vamos a ver un algoritmo extra que es el de Bellman-Ford. Y bueno, la razón por la que tenemos que ver Bellman-Ford es justamente por esto, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tenemos una arista con peso negativo? Ninguno de los algoritmos que hemos visto hasta ahora funcionan con aristas de pesos negativos. Entonces, por eso vamos a ver este algoritmo que nos va a ayudar justamente en ese caso. Suele ser, o bueno, cuando lo utilicen seguramente únicamente va a ser por este caso, porque nos sirve cuando tenemos aristas con pesos negativos. Entonces vamos a poner aquí que as- acepta pesos negativos. Pero ¿qué tiene a qué se refiere esto de pesos negativos? Pues vamos a ver un casito, ¿no? Vamos a poner un grafo que va a ser un grafo no dirigido. Vamos a poner unas aristas y unos pesos. Y esta le vamos a poner un peso negativo. Y entonces aquí, por 10 puntos para Gryffindor, ¿quién me puede decir cuál es la distancia del nodo 1 al nodo 2? ¿Y cuál es la distancia del nodo 1 al nodo 3? Obviamente la distancia más corta. Entonces, ideas, comentarios, respuestas sobre estas 2 distancias. ¿Nadie? A ver, ahí van. Sí, es no dirigido. Pues, ajá, sí, porque tenemos esto de meter un peso negativo, pues ya puede dar que algunas distancias sean negativas, ¿no? 4 y -1, o sea, aquí 4 y aquí -1. Este, pues ahí vamos a ver, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que preguntó Donny de que es no dirigido, ¿no? Porque vamos a ver, estamos calculando la distancia del nodo 1 al nodo 2, entonces pues aquí nos podemos mover por esta arista y llevamos un peso de 4. Luego para ir al 3 podríamos irnos por aquí con un peso 10 o podemos ir por aquí y luego por aquí y eso nos daría un peso de -1, ¿no? Que es las respuestas que nos puso Random Guy. El problema aquí es que es grafo no dirigido y nunca
bueno, en el camino más corto nunca estamos poniendo restricciones extra. Es decir, que podemos repetir tanto aristas como vértices. Entonces, para llegar al nodo 2 lo que podríamos hacer es ir por el 4 luego por -5 luego regresarnos, porque es no dirigido, y ahí ya llevamos un peso de -6, ¿no? Pero como es no dirigido, podemos volver a regresarnos por aquí, y ahora ya para el 3 ya llevaríamos un peso de, 10, luego -5 no era -1 luego -5 y -5 entonces sería -11, ¿no? Exacto. Entonces, como no es dirigido, podemos estar dando vueltas aquí, porque aquí como que se forma un ciclo negativo. Entonces, podemos estar dando vueltas infinitamente y justamente, pues, pasa lo que nos puso Random Guide, ¿no? Que en realidad, pues, estos pesos se volverían menos infinito, porque al dar vueltas infinitamente en este ciclo negativo, pues ya, los pesos se van a hacer infinitamente negativos. Entonces, pues, aquí ya hay como que una observación que podemos ver con los pesos negativos. Y es que solamente van a tener sentido cuando tenemos grafos dirigidos, porque si tenemos un grafo no dirigido, pues si hay un peso negativo siempre se va a ocasionar esto, ¿no? Un ciclo negativo. Y si hay un ciclo negativo, podemos dar vueltas infinitamente ahí y ya, pues los pesos se hacen menos infinito. Entonces, pues este caso, bueno, estos grafos con pesos negativos, pues solamente se suelen ver en grafos no dirigidos. Perdón, en grafos dirigidos. Y bueno, ya que vimos eso, ahora pues, ¿cómo calculamos esos pesos, no? Entonces vamos a poner aquí otro casito. Va a ser el mismo anterior, es dirigido. Vamos a poner estos pesos, pero pues aquí vamos a poner igual este ciclo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular estas distancias en un grafo de este tipo? Podríamos intentarlo con alguno de los algoritmos que hemos visto, por ejemplo, Dijkstra, que suele ser pues, el más usado, pero pues con Dijkstra hay un problema, ¿no? Y es que pues no nos va a dar la respuesta correcta. Vamos a hacer rápido el casito utilizando Dijkstra. Entonces, pues lo primero que hacíamos, nuestro origen es el uno, ¿no? Entonces lo primero que hacíamos era meter el origen con un peso celo a nuestra cola de prioridad. Luego sacábamos de ese y empezábamos a analizar las distancias con todas las aristas a partir del nodo uno. Entonces, vemos que nos podemos mover al 2 y ya llevaríamos un peso de 4. Entonces, metemos eso en la cola de prioridad. Nos podemos mover al 3 con un peso 5, lo metemos también a la cola de prioridad y ya sacamos ese. Luego, sacaremos el siguiente tope de la cola, que es el nodo 2, y pues no se puede mover al 1, pero se puede mover al 3 y eso se llegaría al 3 con un peso de -1, ¿no? Entonces, eso lo insertamos en la cola y ya sacamos el 2. Luego, como es una cola de prioridad, en realidad el tope aquí sería -1,3 y luego tendríamos 5,3. Entonces, sacaríamos este de aquí y diría que el 3 se puede mover al 2 con -1 más -5, entonces diría que puede llegar no, esperen. Aquí ya visitamos el uno, ya visitamos el 2 y al final solamente nos queda el 3 en la cola, ¿no? Y como ya visitamos los 2 anteriores, pues en realidad Dijkstra ya no diría nada. Entonces terminaría el algoritmo y nos diría que la distancia del uno al uno pues es cero. Del uno al 2 diría que es, ¿cuánto nos dio? 4, ¿no? Luego del uno al 3 diría que fue -1. Y pues ya vimos que en realidad eso no es la respuesta correcta, ¿no? Porque como hay este ciclo negativo, en realidad esto tendría que ser menos infinito y menos infinito. Quizá podrían intentar arreglar este algoritmo como que volviendo a analizar aristas que ya visitamos. Entonces lo que aquí ya intentarían hacer sería sacar este de aquí, -1, y dirían que se puede mover al 2 con longitud de -6, ¿no? Y lo insertan.
luego esta cola se vuelve a ordenar y queda -6,2 y 5,3. Y luego dirían que del 2 me puedo mover otra vez al 3, ahora con peso -11, ¿no? Y lo vuelven a insertar. Y entonces, pues, estarían insertando esos 2 nodos infinitamente y el algoritmo nunca terminaría. Entonces, igual, pues esa solución tampoco nos sirve. Es por eso que Dijkstra, ya que utiliza una aproximación greedy, no es capaz de detectar estos casos en los que tenemos ciclos negativos. Sin embargo, el algoritmo que vamos a ver de Bell-Manford sí es capaz de detectar, ciclos negativos. Por eso es que lo vamos a ver. Y bueno, quizá se les podría ocurrir intentar como que arreglar este algoritmo para hacer que funcione con Dijkstra. Una solución quizá podría ser, primero, detectar si el algoritmo tiene ciclos, ¿no? Si tiene ciclos, ya digo que las respuestas van a ser menos infinito y si no, corro un Dijkstra. El problema es que el que haya un ciclo no quiere decir que se van a volver menos infinito, solamente si hay un ciclo negativo. Solamente cuando hay un ciclo negativo es cuando se vuelve menos infinito. Entonces, lo que podrían decir, pues en lugar de encontrar si hay un ciclo, voy a encontrar todos los ciclos para ver si hay un ciclo negativo. El problema ahí es que si encuentran una manera eficiente de encontrar todos los ciclos en un grafo, pues mejor publiquen un paper, ¿no? Y no resuelvan un simple problema. Porque pues de momento, pues no hay una forma eficiente de encontrar todos los ciclos en un grafo. Es por eso que pues ya, ninguno de los algoritmos que hemos visto nos funciona, así que tenemos que ver uno nuevo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Si no hay dudas, pues vamos a empezar a ver, pues, qué onda con este algoritmo, ¿no? Del hombre campana carro. Entonces, este, pues, es el algoritmo de Bellman-Ford, se basa principalmente en dos propiedades, o como que 2 características de este tipo de grafos en los que hay pesos negativos, ¿no? El primero, la primera característica o propiedad es que va a relajar todos los vértices una cantidad fija de veces. Déjenme acomodo esto. ¿A qué me refiero con relajar? Pues esto de relajar es lo mismo que hacíamos en Dijkstra, y es que recuerden que en Dijkstra, pues nosotros llevábamos, bueno, cuando sacábamos un vértice de la cola de prioridad, pues teníamos la distancia que llevábamos hasta el nodo U y el nodo U, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos era empezar a analizar todas las aristas del nodo U y empezábamos a analizar la siguiente condición, que era si la distancia de U más el peso de la arista que va de U a V es menor que la distancia actual que tengo de V. Si esto se cumplía, pues decíamos que me convenía más utilizar este camino que el que ya tenía calculado en V, ¿no? Entonces lo que hacíamos era que la distancia de V ahora iba a ser igual a la distancia de U más el peso de la arista. Entonces, este proceso de analizar las aristas y ver si me conviene más utilizar este camino es a lo que le vamos a llamar relajar. Y el algoritmo de Bell-Manford lo realiza una cantidad fija de veces justamente para evitar el caso que teníamos aquí con Dijkstra, ¿no? Que se ciclaba infinitamente. Como él lo va a realizar una cantidad fija de veces, pues siempre va a terminar el algoritmo. Entonces, de ahora en adelante, cuando digamos que vamos a relajar un vértice o una arista, pues me refiero a analizar esto de aquí, ¿no? A este if de aquí. Si esto se cumple, pues encontramos un camino más corto. La siguiente característica o propiedad del algoritmo es que si no hay ciclos negativos,
Entonces, el camino más corto solo visita cada nodo una sola vez. Solo visita cada nodo una sola vez. Entonces, vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a poner aquí un grafo de ejemplo. Vamos a ponerle unos pesos. Entonces, en este caso, pues el camino más corto de llegar para ir de 1 a 4, pues sería por aquí, ¿no? A ver cómo cambia el color. Sería ir por aquí. En este caso no hay ciclos negativos y solamente visitamos cada nodo una sola vez. Y tiene sentido, ¿no? Porque ¿qué implicaría que visitemos un nodo más de una vez en un camino si no hay ciclos negativos? Pues podemos verlo algo así, ¿no? Como que vamos a poner aquí un caminito de nodos para llegar del nodo U al nodo V. Si en algún momento visitamos un nodo más de una vez, eso querría decir que en algún momento como que hicimos algo así, ¿no? Llegamos a este nodo y nos fuimos por otro caminito, al final regresamos al mismo nodo y ya continuamos nuestro camino hacia V. Es decir, tomamos por aquí un ciclo que nos regresó al mismo nodo y ya luego seguimos nuestro camino hacia V. Pero estamos diciendo que no hay ciclos negativos. Entonces, esta distancia de aquí, pues tiene que ser mayor a cero, ¿no? Y si es mayor a cero, pues en realidad no nos conviene tomar ese nodo, porque sería más eficiente o más óptimo, pues irnos derecho, ¿no? Y nunca haber tomado ese ciclo. Entonces, pues esto se va a cumplir. Si no hay ciclos negativos, todos los vértices los vamos a visitar a lo más una vez. Entonces, estas son las dos características que utiliza el algoritmo de Bellman-Ford para resolver este problema. Y entonces, ¿alguna duda con estas dos observaciones? Vale, pues entonces vamos a empezar a explicar cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algoritmo. Entonces, pues el primer paso del algoritmo va a ser inicializar nuestro vector de distancias. Inicializar nuestro vector de distancia que va a ser igual pues a un vector que inicialmente va a tener una distancia infinita para cada nodo en nuestro conjunto de vértices. Entonces, todos los vértices inicialmente le vamos a poner una distancia infinita, a excepción del nodo inicial, ¿no? Del nodo de origen, porque pues como ese es el nodo de origen, pues ya sabemos que su distancia va a ser cero. Entonces, solamente el origen va a tener, le voy a poner S de source, entonces solo S va a tener distancia cero y todos los demás van a tener una distancia infinita, que es lo mismo que hacíamos con Dijkstra, ¿no? El siguiente paso va a ser repetir k veces lo siguiente, que sería por cada arista UVW en nuestro conjunto de aristas, vamos a intentar relajar esa arista. Entonces vamos a relajar U como V como W. Entonces, esta tupla U como W representa una arista, ¿no? Donde U es el origen, V el destino y W el peso de esa arista. Entonces, vamos a repetir K veces lo siguiente, que es por cada arista que tengamos en nuestro grafo, vamos a intentar relajarla.
al final de que hayamos de que hayamos relajado todos los vértices cabezas, pues ya habremos terminado y vamos a retornar nuestro vector de distancias. Entonces, aquí todavía faltan 2 cosas en el algoritmo, ¿no? Una, lo primero es ver, pues, cuánto vale esta acá, cuántas veces tenemos que relajar las aristas, y falta aquí un paso extra, pero primero, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el algoritmo, y ya que veamos cómo funciona, pues, ya van a poder, deducir cuál es el valor de esa acá y cuál es el paso que nos falta. Entonces, por aquí ya tenía unos grafos de ejemplo. ¿Cómo se sacaban capturas aquí? Ahí, a ver, Windows Shift S. Ah, sí, bueno, me abre lo mismo, pero sí, ¿no? Más corto. Sí, igual, funciona con lo mismo. Entonces, vamos a analizar este caso. Tenemos aquí un grafo con 6 vértices, tenemos aquí nuestra lista de aristas. Entonces, pues vamos a realizar el algoritmo, ¿no? Lo primero que decía es que tenemos que hacer nuestro vector de distancias, entonces vamos a poner aquí un número representando cada vértice de nuestro grafo y pues les vamos a poner distancias infinitas a todos. Habíamos dicho que, bueno, el origen va a ser el nodo uno. Entonces, pues al origen le vamos a poner distancia cero. Y ahora pues vamos a empezar a relajar nuestras aristas. Entonces, pues vamos a empezar con la primera, que es del nodo uno moverme al nodo 2. Entonces, nodo uno tiene una distancia de cero. El peso es de 2, entonces puedo moverme al nodo 2 con una distancia de 2. ¿Esa distancia de 2 es mejor que la que tengo actualmente? Pues sí, ¿no? Entonces vamos a actualizar esa distancia y ahora vamos a poner que la distancia para llegar al nodo 2 es de 2. Vamos con la siguiente arista. Dice que moverse de nodo uno con peso cero, con distancia cero más un peso de menos 5. Entonces nos podemos mover al nodo 3 con una distancia de menos 5, que es mejor que lo que tenemos actualmente. Entonces actualizamos esto y ahora tiene un menos 5. La siguiente es moverse del nodo 3 al nodo 2. Entonces llevamos menos 5 más uno. Es mejor que lo que teníamos, que era el 2. Entonces, la nueva distancia va a ser de menos 5 más uno menos 4. Vamos con la siguiente, que es moverse del nodo 2, que tiene distancia menos 4, más peso 3, ya llevamos menos uno, que es mejor que lo que teníamos en 4. Entonces, ahora la distancia de 4 va a ser menos uno. La siguiente arista es la de 4 a 3. Entonces, estamos en 4 con distancia menos uno, nos movemos con peso 2, llevamos distancia menos uno y no es mejor que la que teníamos, ¿no? Porque aquí teníamos menos 5. Entonces, ahí no se relaja. La siguiente es de 4, estamos en 4 con distancia menos uno, nos movemos a 5 con peso menos uno, entonces llevamos distancia menos 2. Sí es mejor que lo que teníamos. Entonces, ahora aquí va a ser menos 2. ¿Y cuál falta? Aquí, ¿no? 4 al 6. Entonces, estamos en 4 con distancia menos uno. Nos movemos al 6 con peso 2. Eso nos da peso uno, perdón, distancia uno, que es mejor que lo que teníamos. Entonces, ahora la distancia del 6 es uno. Y la última es del 5 al 6. Entonces, estamos en 5 con distancia menos 2. Nos movemos al 6 con peso menos 3. Entonces podemos llegar al 6 con distancia menos 5, que es mejor que la que teníamos. Entonces ahora esto cambia a menos 5. Entonces ahí solo completamos la primera iteración del segundo paso, ¿no? Entonces tendríamos que seguir repitiendo esto,
pero en esta ocasión, pues, ya no es necesario, ¿no? Porque lo pueden comprobar ustedes mismos, si intentamos relajar las aristas, ya no se van a relajar, ¿no? Porque del 1 al 2 moverse con 2 pues ya tenemos -4 que no se va a relajar. Luego del 1 al 3 con -5 tampoco, pues ya lo habíamos puesto. Luego del 2 al 4 pues del 2 al 4 tenemos, pues es lo que ya tenemos, ¿no? Tenemos -4 más 3 -1 ya lo tiene. 4 al 3 sería -1 más 2 igual, no va a superar los -5. Entonces, pues en este caso, con una sola iteración bastó para calcular todas las distancias. Entonces, bueno, en este caso solamente quería que vieran que, pues, justamente relajando todas las aristas, va a llegar un momento en el que vamos a encontrar todas las distancias, ¿no? En este caso lo hicimos con una simple iteración, pero pues va a haber momentos en los que se van a necesitar más de una iteración. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde sí ya se va a necesitar iterar más de una vez. Entonces, ¿era qué? Windows Shift S, ¿no? Igual aquí vamos a poner que el origen va a ser el 1. Ponemos nuestro vector de distancias. El origen tiene 0 y los demás infinito. Y ahora vamos a empezar a relajar. Entonces, primero, aquí, si se dan cuenta, el grafo es parecido, nomás le borré estos dos y creo que cambié pesos, ¿no? Ah, no, los pesos son los mismos. La diferencia aquí es que cambié el orden de las aristas. Entonces, ahora vamos a empezar con la arista de 4 al 3. Entonces, 4 tenemos distancia de momento infinita. Nos vamos a mover al 3 con un peso de -2. Entonces, esto nos diría que estaríamos comparando si infinito menos 2 es menor que infinito, ¿no? En este caso, pues esto obviamente no es correcto matemáticamente, porque pues infinito ni siquiera es un número, pero pues ya en implementación, pues infinito solamente va a ser un número muy grande, ¿no? Entonces ya implementado esto sí va a tener sentido. Entonces, aquí estaríamos diciendo que infinito menos 2 pues va a ser menor que infinito. Entonces aquí al modo 3 le vamos a colocar ese infinito menos 2. Recuerden, esto solo ya sería en la implementación, ¿no? En la que infinito pues ya va a ser como que un int max, ¿no? Lo máximo que podemos almacenar en nuestro dato. Luego iríamos con la de 2 al 4. Estamos en 2 con distancia infinita, nos movemos con peso 3. Eso nos daría infinito más 3 que no es mayor a infinito, entonces el 2 así se queda, ahí no se relaja. Luego del 3 que estamos con infinito menos 2 nos movemos con peso 1 al 2 que sí va a ser menor a lo que teníamos en 2. Entonces aquí va a quedar infinito menos 1. Luego del 1 al 2 que el 1 tiene distancia 0, nos movemos con pesos 2. Entonces tenemos distancia 2 que es menor a infinito menos 1. Entonces aquí lo cambiamos. 2. O bueno, no sé si escuchan ese ruido, espero que no, pero por alguna razón los vecinos se pusieron a zapatear o no sé qué estaban haciendo. Pero bueno, este, ¿cuál íbamos? Ah, en el último, ¿no? Entonces, ahora del 1 al 3 con distancia -5 va a ser menor que infinito menos 2. Entonces, ahora aquí va a ser -5. Entonces, ya completamos la primera iteración y, pues, de momento solo hemos calculado los valores correctos para el 2 y para el 3, ¿no? Entonces, necesitaríamos hacer más iteraciones hasta que calculemos ya todos los valores correctos. Entonces, vamos a volver a iterar. Del Entonces, vamos con la primera, ¿no? De 4 al 3 con peso -2, que es lo que ya habíamos hecho al inicio. Ahí no ha cambiado nada. Entonces, eso nos daría infinito menos 2, pero ya no es menor que -5, entonces no se relaja.
Luego del 2 al 4, que el 2 tiene distancia 2 más 3 sería 5, que es menor que infinito, entonces ahí lo cambiamos a 5. Luego del 3 al 2, el 3 tiene -5, con peso 1 llegaríamos el -4 al 2, entonces ahí sí se relaja, ¿no? Entonces, de hecho, ni siquiera habíamos calculado correctamente el 2, ¿no? Porque hay una distancia más corta todavía. Luego vamos con del 1 al 2, que pues eso sí ya no se va a relajar, ¿no? Porque es lo que habíamos hecho hace rato. Entonces, del 1 al 2 ya no va a relajar y del 1 al 3 tampoco va a relajar porque ya tiene ese peso. Entonces, ya llevamos 2 iteraciones de momento y aún no hemos terminado. Entonces, vamos con la siguiente iteración. Otra vez desde el inicio, 4 al 3, estamos en 4 con peso 5, nos subimos al 3 con peso -2, llegaríamos en 3, pero no es menor que -5, no se relaja. Ahora del 2 al 4, estamos en 2 con -4 y nos movemos con peso 3 al 4, entonces ahí sí se relaja y tenemos que ahora el 4 tiene peso -1. Ahora 3 al 2, que está en menos el 3 está en -5, con peso 1 ya lo habíamos calculado, entonces no se relaja. De 1 al 2 y 1 al 3 también habíamos visto que no se relajan. Entonces, llevamos 3 iteraciones. Vamos a realizar una iteración más para ver si se relaja alguno, ¿no? Entonces, de 4 al 3, que tenemos estamos en 4 con peso -1, nos movemos al 3 con -2, no es menor que -5, no se relaja. 2 al 4, ya lo habíamos calculado, entonces no se va a relajar. 3 al 2 ya habíamos visto que no, 1 al 2 tampoco y 1 al 3 tampoco. Entonces, como en esa iteración ya no se relajó ninguna, pues ahora sí ya podemos decir que terminamos. Ya calculamos los valores correctos para los nodos. Y en este caso nos llevó 3 iteraciones. Ahora la pregunta es, en el peor de los casos, ¿cuántas iteraciones voy a necesitar para calcular correctamente todos los pesos perdón, todas las distancias de todos los nodos? A ver, ¿quién me puede decir eso? Ah, ¿Nadie? A ver, vamos a poner este caso, a ver si creo que en el peor de los casos tendría que ver como el orden en el que nos da, ¿no? En este caso, como cambié el orden de las aristas, pues ya fue necesario, realizar más iteraciones, porque en la primera, ¿no? Solo esta arista. Luego, hasta la siguiente iteración fue cuando calculamos correctamente el peso del nodo 2. Y luego en la tercera iteración fue cuando ya finalmente calculamos el peso de la arista 4, perdón, del peso del vértice 4. Entonces, en el peor de los casos, pues sería algo como si nos dieran un grafo que fuera como una línea recta, ¿no? En el que solamente tengamos aristas de un nodo al siguiente, que sea como una lista. Y que aparte nuestras listas estén ordenadas de la última hacia acá, ¿no? O sea, aquí tenemos V y que primero nos dieran bueno, le voy a poner números mejor. Entonces, en el peor caso, sería cuando nos den ordenadas las aristas de la última a la primera. Entonces, sería que primero tengamos la del 4 al 5, luego la del 3 al 4, luego del 2 al 3 y al último la del 1 al 2. Entonces, en este caso, sería en la primera iteración, pues en todos estos tendríamos distancias infinitas, ¿no? Menos el uno que pues ahí siempre tiene cero. Entonces, en la primera iteración, pues iríamos primero en el aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y entonces solamente calcularíamos la distancia correcta del 1 al 2. Y no, ahí ya calcularíamos la distancia del 2, que sería, no sé, algún valor.
La del 4 y un Z, ¿no? Y luego hasta el final encontraríamos la del 5, X, Y, Z, ¿qué sigue de la Z? Ah, pues ya es la última, ¿verdad? Un W lo voy a poner. Entonces, el peor de los casos sería justamente este, en el que nos dan una lista y ordenadas de la última a la primera. Entonces, ahora sí, ¿quién me dice, en el peor de los casos, cuántos pasos voy a necesitar para calcular todas las distancias y ya que sean las distancias correctas? V. Entonces, V. O sea, ajá, bueno, sería la magnitud de V, ¿no? Ah, porque V es nuestro, bueno, sí, bueno, sí, bueno, ya, bueno, no importa la anotación, pero sí, ¿no? Bueno, de hecho, no, porque recuerden que la distancia del vértice inicial ya la conocemos. Solamente nos faltan por conocer V menos un vértices. En el peor de los casos, en cada iteración encontramos la distancia correcta de uno de los vértices. Entonces, en el peor de los casos, vamos a necesitar V menos 1 iteraciones para encontrar todas las distancias de manera correcta, ¿no? Entonces, sí, solamente pues será restarle ese menos uno porque la del nodo inicial ya la conocemos. Entonces, aquí en el algoritmo vamos a cambiar esa K por el número correcto, que sería el número de vértices menos uno. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Vale. Y bueno, entonces aquí ya vimos cuál era el valor de esa K, pero había dicho que aquí falta un paso extra, ¿no? No sé si alguien ya sepa cuál es ese paso extra. Si alguien lo sabe, pues póngalo de una vez antes de que lo spoilee, para que se gane su más 10 de respeto. Si no, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos falta, ¿no? Y bueno, en los algoritmos bueno, en los grafos que hemos estado viendo, pues en ninguno había un ciclo negativo, ¿no? Y habíamos dicho que los ciclos negativos daban problemas, porque si aparecía uno, pues las distancias se volvían menos infinito. Entonces, justamente, a ver, ¿qué va a poner Donny? Si le da una última checada a ver si siguen cambiando las distancias, ¿no? Exacto. Sí, justamente, pues falta eso, ¿no? Checar el caso en el que haya ciclos negativos. Ajá, pues, vamos a checar esto que puso Donny con el tercer y último ejemplo. Y ya, pues, el ejemplo que nos falta analizar es cuando hay un ciclo negativo. En este caso tenemos este ciclo que va de 2, 4 y 3. La distancia de ese ciclo, pues, es menos uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ciclo negativo. Vamos a realizar el algoritmo para ver, pues, cómo se va calculando. Entonces, tenemos cero, infinito, infinito. Aquí ya lo voy a ir calculando rápido, para que nos dé tiempo de terminar. Entonces, 4 el 3, 4 el 3, va a cambiar a menos infinito menos 2. 2 al 4 no va a cambiar. 3 al 2 va a cambiar infinito menos 2. 1 al 2 va a cambiar a 2. 1 al 3 va a cambiar a menos 5. Llevamos una iteración. Otra vez, 4 al 3 no va a cambiar. 2 al 4 va a cambiar a 5. 3 al 2 va a cambiar a menos 4. 1 al 2
no va a cambiar, 1 al 3 no va a cambiar, llevamos 2 iteraciones. Otra vez, 4 al 3 va a cambiar, no, no va a cambiar. 2 al 4 sí cambia, ¿no? Cambiaría a -1. 3 al 2 sí cambia, ¿no? Cambia a -7. 1 al 2 no cambia, 1 al 3 no cambia, llevamos 3 iteraciones. Entonces, como ya hicimos las 3 iteraciones, en teoría ya deberíamos haber calculado las distancias correctas para todos los nodos. Sin embargo, aquí viene lo que dijo Donny. Para analizar el caso en el que en el que hay ciclos negativos, vamos a dar una última checada y si vemos que en algún punto alguna alguna, algún vértice disminuye su distancia, es porque va a haber un ciclo negativo. ¿Por qué? Pues justamente por la propiedad que habíamos visto aquí, ¿no? Si no hay ciclos negativos, el camino más corto solo visita cada nodo una sola vez. Entonces, a lo más, el camino más largo dentro del grafo va a tener la distancia de todos los nodos, ¿no? Es decir, a lo más el camino más largo va a tener una longitud de v. Hablando de saltos, no de los pesos, únicamente de saltos. Entonces, a lo más solamente va a dar v saltos el camino más largo. Como nosotros ya realizamos, perdón, no va a ser v, va a ser v menos 1, ¿verdad? Sí, va a ser v menos 1. Entonces, a lo más va a dar v menos 1 saltos. Nosotros ya realizamos v menos 1 iteraciones. Entonces, el camino más largo ya debería estar calculado. Así que al realizar esa iteración extra y ver que algún nodo disminuye su distancia, tiene que ser sí o sí porque hay un ciclo negativo. Entonces, pues al final vamos a dar esa iteración extra. Entonces vamos a iniciar del 4 al 3, va a disminuir. Tenemos 4 con -1, se mueve con -2 al 3, no disminuye. Luego 2 al 4 va a disminuir. Tenemos 2 con -7, se mueve con +3 al 4 y daría -4, ¿no? Entonces sí, aquí la distancia del 4 disminuiría y como ya encontramos uno que disminuyó, ya podemos decir que hay ciclo negativo, entonces terminamos el algoritmo y pues simplemente retornamos que hubo un ciclo negativo. Entonces vamos aquí a añadir ese paso que nos faltaba. Entonces sería finalmente el paso que nos faltaba es por cada arista en nuestro grafo, por cada arista en el conjunto de aristas, vamos a intentar relajar la arista. O más bien, esto sería un if, ¿no? Si se pudo relajar, lo voy a cambiar aquí. Si puede relajar esta arista, entonces quiere decir que hay un ciclo negativo en el grafo, no lo encontramos, ¿no? Eso sí, podemos decir que hay un ciclo negativo, pero en realidad no sabemos dónde está, solamente sabemos que hay alguno por ahí. Entonces, si eso pasa, pues ya simplemente retornamos ciclo negativo. Y ya, pues eso sería todo el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Si no, lo único que nos falta, pues sería ver la complejidad, ¿no? Y bueno, aquí sí ustedes van a decirme cuál es la complejidad. Entonces ya tenemos aquí el algoritmo, tenemos que V es el número de vértices y el número de aristas. Entonces, ¿quién me dice cuál es la complejidad de este algoritmo? A ver, a ver, ¿quién me dice?
Eh, ¿Ya lo habían dicho? A ver. Ah, este, ah, no sabía que esa era la complejidad, ¿no? Creí que se refería a B de, o sea, de V. Pero bueno, sí, esa es la complejidad, ¿no? Este, es V por E. Sería V por E. Ajá, porque, bueno, este paso, pues, es, rayos. Bueno, voy a meter. Bueno, parece que no va a terminar pronto, entonces, bueno, sí me escuchan bien, ¿no? Aunque esté eso de fondo. Vale. A ver, voy a intentar subirme tantito el volumen del micro para que no haya problema. Entonces, pues sí, estábamos en que la complejidad va a ser V por E, porque pues esta línea solamente es un for lineal de el número de vértices. Luego aquí tenemos dos for anidados, donde el primero se ejecuta V-1 y el segundo se ejecuta U de V. Entonces, pues como están anidados, aquí eso se hace V de E, y esto de aquí ya nomás es V de E. Entonces, la complejidad final, pues queda V de E. Entonces, pues ya esa es la complejidad, ¿no? Lo voy a anotar aquí al inicio, nomás para que queden todas. V por E, rayos. No sé por qué siempre hasta ahora se pueden hacer eso, todos los días. Pero bueno, entonces, ya, eso es todo por parte del algoritmo. Entonces, pues si hay alguna duda, pues pónganla. Si no, pues vamos a ver un problemita, ¿no? Les paso el link del problema. Entonces, bueno, el problema, tiene que ver con cambio de divisas, con cambio de monedas, ¿no? Entonces, nos dice que esto de arbitrage básicamente consiste en cambiar tu dinero a distintas divisas, intentando que al final consigas más dinero del que tenías, ¿no? Entonces nos ponen un ejemplo en el que tú tienes $1 y ese dólar lo puedes cambiar por 0.5 British pounds. Y luego te dicen que un British pound lo puedes cambiar por 10 French francs, francos, ¿no? Creo que en español son francos. Entonces, estas lo puedes cambiar por 10 francos y luego un franco lo puedes cambiar por $0.21. Entonces, te dice que si tú empiezas con $1, puedes hacer esos cambios de monedas y al final cuando regreses a los dólares vas a terminar con $1.05. Entonces, pues ahí ya te ganaste 5 centavos de dólar de gratis, ¿no? Simplemente por estar cambiando tu dinero. Entonces, el problema consiste en que te van a dar el cambio de moneda entre distintas divisas
y al final tú tienes que decir si con esos cambios que te dan es posible generar más dinero del que tenías inicialmente. Entonces, pues, este, pues vayan pensando en alguna idea, cómo poder resolverlo. Si tienen una idea o alguna sugerencia o algo, pues lo ponen ahí, me interrumpen y lo dicen, ¿no? Mientras ustedes piensan en eso, pues vamos a analizar aquí los casitos de prueba. Entonces aquí tenemos el primer casito de prueba. Entonces, pues la primera observación que podemos ver es que con estos datos que nos dan, podemos armar un grafo, ¿no? Entonces, a cada tipo de moneda vamos a asignarle un número y ahora pues sí, nos vamos a armar un grafo, ¿no? Los cambios de moneda que nos dan pues serían las aristas de nuestro grafo. Entonces, vamos a tener el nodo uno, 2 y 3. Entonces, desde el dólar al British con un peso de 0.5. Luego del British al French con peso 10. Ya el último con peso 0.21. Entonces, pues, esa es la primera observación, ¿no? Que con los datos podemos armar un grafo dirigido. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ver? Es bueno, básicamente lo que nos pide el problema es encontrar una forma en que si yo empiezo con monedas de algún cierto tipo, puedo cambiar mis monedas de tal forma que pueda cambiar mis monedas a la moneda original, pero que yo termine con una cantidad mayor a la que tenía inicialmente. Entonces, pues básicamente, bueno, el ejemplo que nos dan es que nosotros iniciemos con $1, ¿no? Entonces, tenemos $1 y luego lo cambiamos por los British. Entonces, el cambio es de 1 por 0.25 y nos quedamos con 0.25 pounds. Luego, esos pounds los podemos cambiar por los francos. Entonces sería el 0.25 por 10 y eso nos va a dar 5 francos, ¿no? Y luego esos francos los podemos devolver a dólares, que sería 5 por 0.21 y eso nos da 1.05. Entonces yo inicié con terminé con 1.05. Entonces, pues justamente lo que tenemos que encontrar es un ciclo tal que la multiplicación de los pesos de cada arista pues nos dé una cantidad mayor a la original, ¿no? Entonces, para simplificar el problema, podemos decir que siempre vamos a empezar con $1 y entonces tenemos que encontrar un ciclo tal que la multiplicación de los pesos de V1 por V2 por V3, etcétera, sea mayor a uno, ¿no? Mayor a uno. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia de cómo podemos continuar con este problema? Esta parte, bueno, un spoiler bastante obvio es que pues se va a resolver con el tema que acabamos de ver, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar cómo añadir el Bellman-Ford, cómo aplicar Bellman-Ford a este problema. Y el primer obstáculo que encontramos es esto de aquí, ¿no?
que en esta ocasión el la longitud de un camino no es no es la suma de sus pesos, sino que es la multiplicación de sus pesos. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es aplicar por allí un truco, uno de esos trucos mágicos, casi mágicos, para de alguna manera convertir esta multiplicación a algo que ya conozcamos, ¿no? Que sería una suma de pesos en Bellman Ford. Entonces, ahí alguien que le sepa las mates, que me quiera decir cómo podemos convertir unas multiplicaciones a sumas. Porque tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos un peso uno por un peso 2 por un peso 3 etcétera, hasta un peso K. Y esto nos va a dar una W mayúscula, ¿no? Que es la distancia, o bueno, la distancia total del camino. Exacto, ¿no? Ahí ya nos puso Donny cuál es el truco. Y bueno, si recordamos las propiedades de los logaritmos, vamos a googlearlas. Este, las propiedades de los logaritmos. A ver, aquí está, ¿no? Ahí, aquí está, ¿no? El logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos individuales. Entonces, lo que podemos aplicar en esta ecuación de aquí, pues es aplicar logaritmo en ambos lados, ¿no? Entonces vamos a aplicar logaritmo de todo esto, W1 por W2, etcétera, igual al logaritmo de la W mayúscula. Entonces, ahora con propiedades de los logaritmos, esto lo podemos dividir en sumas. Entonces quedaría el logaritmo de W1 más logaritmo de W2, etcétera, hasta WK, que sería igual al logaritmo de la W grandota. Ahora ya con este truco ya podemos convertir una multiplicación a no recuerdo cómo se le llama a multiplicar varias veces esto. Bueno, pero podemos convertir estas multiplicaciones a una sumatoria, ¿no? Entonces aquí ya nos quedaría la sumatoria del logaritmo de WI, igual al logaritmo de la W grandota. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando aquí? Que la W grandota fuera mayor a 1, ¿no? Pero ahora como le aplicamos logaritmo, entonces estamos buscando que logaritmo de W grandota sea mayor al logaritmo de 0. Porque también tenemos que aplicar 0 aquí, ¿no? Para que no se altere la desigualdad. Y bueno, ya sabemos cuánto vale el logaritmo de 0, entonces queremos que el logaritmo de W grandota sea mayor a 0. Pero aún hay un problema aquí. No sé si alguien ya se dio cuenta. Alguien que me diga cuál es el problema que aún tenemos. ¿No sería el logaritmo de 1 en vez de log de 0? Ah, sí. Sí, tienes razón. Sí, ¿no? Aquí es logaritmo de 1 y eso ya es igual a 0, ¿no? Sí, creo que, de hecho, el logaritmo de 0 creo que no está definido, ¿no? Algo así. Ajá, no está definido. Ajá, sí, ahí era el logaritmo de 1. Pero bueno, bueno, ajá. Eso era un error mío, pero aún así hay un problema en esta solución, ¿no? Bueno, algo nos falta aún así. A ver, analicemos lo que tenemos. Ya vimos cómo podemos convertir estas multiplicaciones a sumas. Entonces, ahora los pesos de nuestras aristas ya se van a sumar. O sea que ya podríamos aplicar algún algoritmo en grafos porque los pesos ya se están sumando, ¿no? Y lo que nosotros estamos buscando es que la longitud sea mayor a 0.
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para buscar algo que sea mayor a cero? Porque recordemos que los algoritmos que hemos visto nos dan la distancia más corta entre 2 puntos. Pero en este caso no queremos la distancia más corta, ¿no? Solamente queremos saber si hay una distancia mayor a cero. Pero claro, pues, ¿cómo vamos a hacer eso si nuestro algoritmo va a estar intentando minimizar esas distancias? O sea, que puede que haya alguna con distancia mayor a cero, pero como nuestro algoritmo busca la más corta, pues puede que nos vuelva todas menores a cero, pues, y pues nunca vamos a encontrar ese camino, ¿no? Entonces, ahora tenemos que aplicar otro truquito para poder arreglar esto, de que tenemos que buscar una distancia mayor a cero. A ver, ¿quién me dice cuál es el truquito que tenemos que aplicar? Recuerden que el algoritmo minimiza las distancias, pero en este caso, para buscar una mayor a cero, lo que querríamos hacer es maximizar la distancia, ¿no? Que sea lo más grande que se pueda para ver si la más grande es mayor a cero y ya con eso la hice. Pero mi algoritmo las minimiza. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi algoritmo pueda resolver el problema? Este, distancia en vez de menos. Dices que invertir eh, la desigualdad en invertir la desigualdad al momento de relajar, ¿no? Las aristas. Y se dan y que pues en lugar de relajar tenemos que tensar. Este, creo que mm, sinceramente no había pensado en ese caso, pero creo que no funcionaría. Pero vamos a analizarlo. Cuando nosotros realizábamos esto, comparábamos y en lugar comparábamos si me convenía tomar más ese camino porque era más pequeño, ¿no? Ahora estamos diciendo que todo en menos infinito y si aparece uno más grande lo vamos relajando, bueno, lo vamos tensando, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces tendríamos todo en menos infinito y a la inicial, ¿qué le pondríamos? Porque antes le poníamos cero, ¿no? Pero ahora, ¿qué le pondríamos? ¿Igual cero? Porque claro, si le ponemos cero y hay aristas negativas, nunca va a relajar nada, ¿no? Y entonces, ajá, si tenemos esto en cero y tenemos aristas negativas, poniendo que todas sean negativas, pues nunca se va a tensar nada. Entonces, pues esto nunca se va a modificar y el algoritmo nos va a entregar esto. Y en este caso, estaríamos diciendo que el camino más grande sería de cero a cero, con distancia de cero. Bueno, ahí creo que sí estaría bien, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasaría si tenemos este mismo caso? Luego intentamos movernos. Entonces aquí lo cambiaríamos, por ejemplo, a 2 porque es mayor. Este también cambiaríamos a -5. Luego del 3 al 2 y o cambiaríamos, no, dejaríamos el 2 en así. Luego analizamos esta de aquí, diríamos que hacia el 4 es 5. Pero claro, aquí viene otro problema, ¿no? Que ahora como estamos intentando maximizar,
pues ocurre el caso análogo al que teníamos aquí, ¿no? Aquí habíamos dicho que si había un ciclo negativo, pues ya, las distancias se hacían infinitas. Pero ahora, si estamos intentando maximizar y nos aparece un ciclo con distancia positiva, pues igual va a tener el mismo problema, ¿no? Las distancias serían más infinitas. Entonces sería el mismo problema que habíamos hecho hace rato, pero ahora inverso. Y en este caso ya no podríamos aplicar esta idea porque anteriormente habíamos dicho que el camino más corto solamente visita cada vértice una sola vez, pero ahora no estamos intentando minimizar, estamos intentando maximizar. Entonces, pues eso ya no se va a cumplir, ¿no? O sea que la condición aquí que teníamos de iterar una cantidad fija de veces ya no se va a cumplir cuando intentamos maximizar. Entonces, pues, pues ya no funciona el algoritmo, ¿no? ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué no va a funcionar si intentamos simplemente invertir la desigualdad? Porque recuerden que este algoritmo funcionaba por estas dos propiedades, ¿no? Sí, que era que solamente visitábamos una vez cuando no había ciclos negativos y que todos se relajaban una cantidad fija. Pero si intentamos maximizar, pues esas propiedades ya no se cumplen, entonces el algoritmo ya no va a funcionar. Entonces, volviendo a la idea aquí, el truquito que tenemos que aplicar era otro, y de hecho el truquito lo tenemos que aplicar aquí en esta ecuación. Y es que si multiplicamos por -1 toda la igualdad, o sea, le ponemos aquí un menos y aquí un menos, entonces cuando pasemos aquí, pues esto ahora va a ser menos, ¿no? Todo va a ser menos. En lugar de sumar, vamos a restar todos los términos y aquí vamos a tener al final menos log de esto. Entonces, esta sería que menos la sumatoria de todos los pesos va a ser igual a menos logaritmo del grandote. Entonces, también tenemos que multiplicar por -1 a ambos lados de la ecuación a, a este de aquí, ¿no? Entonces multiplicamos por -1 y por -1, pero cuando, bueno, ajá, ¿no? Entonces multiplicamos por -1 a ambos lados, pero creo que cuando multiplicamos por -1 tenemos que invertir esto, ¿no? Ajá, porque es como si estuviéramos pasando como si lo estuviéramos pasando aquí y hasta aquí, ¿no? Entonces, esa desigualdad nos quedaría que menos logaritmo de W grandota tiene que ser menor a cero. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? Teníamos esto, ¿no? Que logaritmo de W grandota tiene que ser mayor a cero. Entonces simplemente pasamos de este lado, entonces nos queda que cero es mayor que menos logaritmo de W, que pues es esto de aquí, ¿no? Ahora, la condición que estamos buscando es que haya un camino tal que su longitud sea menor a cero. O sea que ya estamos minimizando los caminos. Como ya estamos minimizando, pues ya podemos aplicar nuestro Bellman-Ford. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces la idea sería, primero pues leemos todos los datos, ¿no? Luego tenemos que hacer luego tenemos que hacer la transformación que hicimos, que es aplicar logaritmo a todos los pesos y multiplicarlos por -1. Entonces ahora los pesos se verían de la forma menos log de 0.5, menos log de 10 y menos log de 0.21. Luego queremos encontrar si hay un camino con longitud menor a cero. Como estamos minimizando, podemos aplicar Bell-Bamford, que nos va a dar la distancia más corta hacia todos los nodos, y ya solamente tenemos que checar si hay alguna distancia que fue negativa. Pero falta algo, ¿no? No sería cualquier distancia. Queremos que sea un ciclo. Entonces tendríamos que checar para cada nodo si la distancia de U a su mismo nodo es menor a cero. Y bueno, creo que aquí ya nos dan con cuál divisa vamos a empezar.
Entonces, simplemente tendríamos que checar que la distancia de nuestro nodo inicial sea menor a cero. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya nomás le voy a enseñar el código. Y, aquí está el código. Entonces, lo primero que hago, bueno, aquí te dan varios casitos, ¿no? Entonces, lo que hago primero es leer la entrada. Leo cada cadena y a cada cadena le asigno un número entero para poder hacer para poder armar mi grafo. Luego, de hecho, en este algoritmo ni siquiera necesitamos crear una lista de adyacencia. Lo podemos hacer simplemente con una lista de aristas, ¿no? Así como lo habíamos hecho aquí a manita, que teníamos esta listita, pues en implementación es casi igual, ¿no? Podemos usar esa lista. Luego aquí leo este, las conversiones que me dan y aquí hago la transformación, que el peso de cada arista va a ser menos el logaritmo de el peso que me dieron. Al final simplemente hago un solve. Este solve lo que me va a hacer es realizar un Bellman force con nodo de inicio igual a i, y eso lo hago para todos los nodos, ¿no? Entonces, este Bellman for me está retornando si la distancia del nodo inicial a sí mismo, o sea, si hubo un ciclo hacia sí mismo, es menor a cero. Si eso se cumple, pues ya encontré mi respuesta y retorno true. Y ya, simplemente si la respuesta fue true, pues vamos a imprimir un yes, si no, un no. Y bueno, la implementación del Bellman for, pues es justamente, es esto, ¿no? Está chiquita. Es nomás inicializar nuestro vector de distancias en infinito, asignar la distancia del inicial igual a cero. Luego aquí itero las veces que habíamos dicho. Aquí le puse esto de n más 2 simplemente para contar la iteración extra, ¿no? Porque recuerden que necesitamos v menos 1 para calcular todas las distancias y una extra para ver si hubo ciclos negativos. Entonces aquí yo le puse más 2 nomás porque sí, ¿no? Para asegurarme de que encontrara todo. Ya luego aquí es la parte de relajar todas las aristas y pues checar pues la parte de relajar que ya habíamos visto, ¿no? Y al final solamente retorno si hubo una distancia negativa. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pues ya, ¿no? Ya es hora a mimir. Entonces, si no hay dudas, si no hay dudas, pues ya, eso sería todo por la clase de hoy y ya terminamos con la parte de caminos más cortos y ya creo que, bueno, aún no sabemos bien qué va a dar, quién va a dar la siguiente clase, pero pues de que va a haber clase, va a haber clase. Entonces, ahí nos vemos. Pues va, sale.